Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bonito fin de semana. Y estamos en una estación más, en la número 33 de su programa Estación Café. Y esta semana tenemos un tema muy interesante que se llama poder decir adiós. Es decir, el poder del poder decir adiós. ¿Cómo estás, Joe? Bien, pero no le hace. Pues vamos a darle. Vamos a darle. ¿De qué querías hablar hoy? Bueno, este programa está inspirado en una canción de Gustavo Cerati, de cuando tocaba con su banda de Soda Stereo, y se llama Adiós. Y es una canción muy profunda, como todas las que compuso. eh, en paz, descanse en paz, don Cerati o donde quiera que ande, porque cuando yo la primera vez que la escuché, hubo una frase que me ganchó muchísimo para entender lo que estaba experimentando en aquel momento y lo poderosas de dos frases en particular que hay en esta canción. La primera, y es la que con la que vamos a empezar a reflexionar y pues generar esta conciencia de esta semana, es que dice textualmente este verso: separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. ¿Qué te parece a ti, Joe, la primera vez que la escuchaste también? ¿En qué te hizo clic a ti? Bueno, lo que yo... Digo, a final de cuentas, todas las letras que escuchamos de un artista y todo, pues te pueden inspirar, te pueden mover hacia una u otra manera porque hacen clic con algo que tú estás experimentando o alguna idea que tú también tienes. Pero, bueno, entonces se presta un poco a la interpretación y es a continuación lo que vamos a platicar. Al menos lo que yo pienso es que, bueno, no lo que trata de decir, él tendrá unas motivaciones muy diferentes a las de nosotros, pero como yo lo interpreto y como yo asumo en ideal cuando escucho esa frase es que la capacidad de poder dar el salto del corral, ¿no? O sea, cuando tú perteneces a un grupo, a una familia, a una cultura, y decides, y no solo decides, tienes la valentía, el coraje, la energía, la fuerza, la voluntad para desprenderte de ese círculo, Y el derecho de elegirlo. no necesariamente quiere decir que los abandonas, ¿verdad? O sea, los quiero igual, te quiero igual. Pero si tú quieres buscar una trascendencia superior, si tú quieres buscar unas formas diferentes a las que el clan, a las que el grupo, la cultura buscan o Te tenían ya enseñaron impregnadas, o conocen. este, sí, o sea, no es un tema de egos o no necesariamente, ¿verdad? Habrá en sus casos en que sí, pero no es soberbia, sino es un amor hacia todos. No solamente a uno mismo de decir, pues como yo me quiero un chingo, pues yo quiero buscar cosas diferentes, sino también para los demás, porque muchas veces las dinámicas pues ya no son ni sanas. O sea, muchas veces, imagínate un matrimonio que no funciona, o dice que funciona, ¿no? Pero solamente para aparentar cosas, solamente para evitar ese dolor de una separación. Pues Sostener nomás le creencias. vas dando largas, ¿no? Pero en realidad pues, ni siquiera, ni eres libre ni eres feliz. Entonces, entonces yo concibo ese tipo de cosas como esa capacidad de decir adiós como algo que, que, que puede beneficiar no solamente a la persona, ¿no? Que decide poner límites o que decide separarse del grupo, dejar una constelación, ¿verdad? Porque ahora que están muy de moda el tema de las constelaciones, no todas las constelaciones son buenas. Y a eso me refiero con una constelación, por ejemplo, familiar, donde la mayoría
de los integrantes te jalan a ti mismo hacia abajo, hacia más ideas, creencias limitantes y tú más o menos buscas salir adelante, las constelaciones lo que hacen que cuando no funcionan, pues es que te jalan a ese nivel, ¿no? Una buena constelación, una buena, pues son los que te impulsan, donde te puedes apoyar, donde te puedes sostener y entre todos nos ayudamos, entre todos nos apoyamos. Es pudiera ser una constelación positiva, ¿no? Es como una red tejida, ¿sí? Donde, o sea, ni uno es más importante que el otro, sino están entrelazados, porque influyen, ¿no? La decisión de todos influye. Y sirve para un apoyo, pero cuando estás en una red donde eres jalado hacia abajo, no puedes salir adelante, pues es ahí donde, ¿sabes qué? Pinto mi raya, ¿no? Con GS de ese para las cucarachas para ya no volver, ¿verdad? Ese es un acto de amor, o sea, saber decir adiós, pero te quiero igual, o sea, no necesariamente es adiós y ahí nos vemos, ¿verdad? Sí. Porque muchos dicen, o mucha gente cree que cuando tú pones un límite, ¿no? Cuando estás en una familia que todo el tiempo te están... Donde tú actúas por pura o complicidad, o por cumplir expectativas, o por puras creencias limitantes de un núcleo familiar, pues no te apartas, ¿verdad? O sea, sigues en las mismas dinámicas y romper eso no es un tema de los abandono, ya no los quiero. Es que el problema es que así lo traducen. El pedo es que precisamente eso es una creencia limitante, ¿verdad? Sí. El decir, sabes que ya no nos quiere. Sí. Sabes que él busca esto, ya no nos quiere. Incluso nos aferramos a por más que la otra persona te pueda dar sus argumentos de por qué se quiere alejar o por qué hace las cosas como hace, pues muchas veces nuestros interesantes puntos de vista es como desde lo que no debe de ser, desde lo que sí debe de ser, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto o incorrecto, se juzga y no aceptas y no respetas lo que el otro quiere. La cuestión aquí es que hay precios que se pagan por esas elecciones. Y el primer precio, siento y por experiencia, es el juicio, ¿no? De decir, no, pues es que eso está mal, no, es que eso es del diablo, no, es que eso es traicionar a tu familia, eso es avergonzarte, eso es muy avaricioso de tu parte. O sea, pues sí, pero al final de cuentas esto nos alcanza a todos y nos beneficia, bien lo decías tú. Hay un ejemplo de una película muy interesante, que es una película animada que se llama Los Croods, ¿no? Y justo lo contextualizan en una época así muy de cavernícolas, ¿no? Donde justo la chica adolescente, que es la que tiene la curiosidad, la que quiere conocer el mundo porque ya lo conoció desde su infancia pegado al clan, y entonces el clan le había marcado las pautas de cómo era la vida cuando ella estaba observando una serie de factores que pues ni los grandes ni los chicos estaban considerando, y ella sí conoce a alguien que en el camino le ayuda, y aunque dudaron de ese, como era ajeno al clan, a la horda, digamos, que nos presentan de protagonistas, dudaban de él y demás, pero ese fue el impulso que a la chica le faltaba para poder mostrarles que lo que ella quería no estaba tan mal, no era del todo equivocado, porque solo estaba el papá, que era el líder del clan, estaba guiándolos desde lo que él conocía, desde lo que a él le habían enseñado y heredado, y entonces era lo que estaba por amor, porque él lo justificaba en el amor. Por eso en pláticas acá aparte entre Alicia y yo le comento mucho, o sea, por eso en ciertas ocasiones, si no es que en la mayoría, por eso tienes que tener la valentía de ya tú dar ese paso de fe y hacer las cosas sin que alguien te guíe, sin que alguien te guíe, sin que alguien te impulse, sin que alguien te sostenga, o sea, porque a final de cuentas también lo que decía ahorita, o sea, hay constelaciones que no te suman. Sí. O sea, tú avanzas 2 pasos en el progreso que tú estás teniendo, en los aprendizajes que tú estás buscando, pero te regresan, ¿no? O sea, avanzas 2 pasos, te regresan 1. Avanzas otros 2 y te regresan 1. Ahí vas, pero te cuesta un chingo de trabajo.
Entonces, cuando ya pasa cierto tiempo, pues la vida se va pasando, ¿no? Entonces, incluso dar esos pasos de valentía, de intentar atravesar esa cerca, ¿no? Que decía ahorita, esa cerca de y brincar esa línea donde, oye, pues hasta aquí me acompañaron, gracias, aprendí esto, lo que sea, los quiero igual, Ujú. ¿sí? ¿Verdad? Y los puedo volver a ver, nos podemos seguir observando porque nos reconocemos. Como Y por familia. ejemplo, una amistad o un tema familiar, no porque no te veas todos los días y todo el tiempo, no quiere decir que no exista ese lazo todavía de amor, ¿verdad? Ujú. Al contrario. O sea, muchas veces lo más sano es de lejitos, ¿verdad? Ujú. Que todo el tiempo estar eh, con, con Peleándote, criticándote y peleas. juzgándote. Y al final de cuentas, por eso dice la frase, no es soberbia, es amor. Lamentablemente se justifica en nombre del amor todas estas limitaciones, todos estos juicios a partir de las experiencias propias de otros, ¿no? Que ya recorrieron a lo mejor más el camino de la vida que tú, pero no es una verdad absoluta y lo habíamos dicho en un episodio de los últimos de la primera temporada, que no es una verdad absoluta, sino más bien es algo que fue muy personal y que a ti te funcionó o a ti te fue de cierta manera, pero no determina que para todos vaya a ser igual. Hay esa tendencia, ciertamente, pero no determina que para todos sea igual. Y en estos tiempos hasta a la genética también está apelando a eso, a de que Ajá. es un programa que ya tienes ahí, pero de ti depende si el cerebro lo va a procesar, a Ahí el correr. reto. Ajá. Ahí el reto, Y ¿no? justo es el tema de la conciencia. Ese es el principal reto. O sea, por eso estamos hablando de separarse de la especie. No quiere decir, solamente me retiro en un distanciamiento metafísico, o sea, material y físico, sino espiritual y de mentalidad, ¿verdad? O sea, todos esos implantes que tenemos, todas esas creencias, la educación que recibimos, o sea, hacerlas a un lado, a eso se refiere en separarse de la especie. O sea, me desprendo un poquito para buscar elevarme y yo buscar otras cosas. No es, o sea, sí caeríamos en un tema de egoísmo si yo quiero levantarme para poderlos mirar desde arriba. No, eso no, ¿verdad? O en polaridad, quererlos yo jalar a todos a mi mismo nivel, eso es una forma de soberbia muy sutil. No es siempre reconocida de manera tan sencilla porque es una sutileza de la soberbia. Sí. O sea, ¿quién te posicionó, quién te asignó el redentor del clan? No es lo mismo ser la oveja psicodélica o la oveja gris o la oveja negra, como le llaman, de la familia, la que es la rebelde, la que dice yo ya no quiero eso, a que te posiciones en la oveja redentora. O sea, ya tuvimos un Jesús que hizo ese papel de redentor, entonces elijo otro, ¿no? Elegimos otro. Entonces, el tema es eso, que te colocas en esta, y esa es una de las trampas de la falsa espiritualidad, porque es otro ego que se tiene que trascender. Y porque está ligada a un tema moral. Sí, claro, definitivamente. Y hay que darnos cuenta cómo operan estas cosas en todas nuestras esferas de la sociedad donde vivimos y donde hemos crecido y desde las que nos han impactado de muchas maneras. Entonces, el confundir el amor con la soberbia es una línea muy delgada que hay que saber dónde está la limitante. Y sobre todo algo que ahorita me quedaba reflexionando de lo que yo comentaba, es justo el no te alejas como para ya no querer saber, porque tenemos familiares incómodos y hay que reconocerlo, pero al final de cuentas traen nuestra propia sangre, traen diferentes historias, diferentes programas del sistema, pero sí, pero no dejas de reconocer que son familia, con decir sí es mi primo, sí es mi tía, pero de ahí a que te agarres de que ay, es que está vieja, que esto sí, bla, bla, eso ya entramos en el tema del juicio, estamos creando una energía densa que nos está activando mucho más programas de caos y de drama que nos llevan a las mismas cosas, de lo que tanto criticas o juzgas, justo es a donde vas más y lo experimentas, pero decir sí, ese fue mi tío, sí, esa es mi prima, sí, ese fueron mis papás, mis abuelos,
y soy de esa familia. Sin embargo, también elijo cómo quiero ser y cómo no quiero ser. Y entonces la conexión que nos va a tener, pues, es energética, pero ya desde otras formas. Y sin que esto te arrastre otra vez a las mismas situaciones que ya conoces y ya estás observando. Pero otra vez, el factor es la observación. Sí, y la observación crítica, si lo quieres ver, o sea, con una inteligencia muy, muy filosófica o científica, bueno, pues es el pensamiento crítico, o si lo quieres ver de una manera espiritual, bueno, pues es con una iluminación mediante la meditación, darte cuenta de estas cosas, ¿no? Y yo, que parte de la creencia, creencia limitante del amor es que la ligamos completamente al tema de la lealtad. Como ya no sigues mis preceptos, como ya no dices lo que te tengo mandado, no solo a mí, sino mis antepasados, ya no nos quieres, ¿no? O el otro extremo que, bueno, desde nuestra experiencia nosotros atravesamos en estos procesos de los últimos años, es llevar a esta reflexión a nuestras madres de decir, incluso yo creo que juzgarse a ellas mismas de decir, no lo hicimos bien porque como que estos canijos no están profesando lo que les enseñamos. Pero lo que nosotros concluimos fue, no lo hiciste mal, no es que lo hayas hecho bien o mal, es que simplemente, bueno, y te agradecemos eso porque nos generó experiencias y nos generó sabiduría. Sin embargo, hoy elegimos esto y ni bueno ni malo, y te quiero igual y todo sigue igual, ¿no? ¿Y qué tiene que ser bueno o malo? Ajá. ¿Verdad? O sea, siempre metemos cosas morales, ¿verdad? Sí. Siempre, todo el tiempo. Entonces, pero sí te topas con esa parte donde hay alguien que se siente o defraudado o alguien que se autocritica y juzga fuertemente por decir, culparse de que en qué me equivoqué, o sea, en qué la regué con la crianza de mis hijos. No te equivocaste, simplemente que tú hiciste lo que tú creíste necesario y está bien. Hoy que yo soy un adulto, pues puedo elegir diferente. Sí, o sea, no me critiques ni me rechaces porque hago uso de ese pequeño libre albedrío, si es que existe, ¿no? Para poder tomar tus propias creencias y decisiones. Y yo cuando escucho esta canción por primera vez en ese verso precisamente, fue porque yo estaba experimentando algo con el tema de mis hermanos, con esta evolución donde yo soberbiamente no me daba cuenta de esa sutileza, en que yo estaba yendo para adelante y había cambios, pero yo volteaba para atrás, más que regresarme, yo volteaba y me quedaba parada, esperándolos, pero no entendía que ellos tenían sus propios procesos. En particular con otro de mis hermanos, el que sigue de mí, pues fue con el que hubo muchos temas que justo este año he estado lo trabajé mucho eso, vi desde dónde venía todas estas situaciones y pues dejé de juzgarlo porque él también tomó sus decisiones que sí nos choqueó a nivel sistémico, pero cuando lo entendí y me ayudó mucho a cacharme en eso, ¿no? De, oye, o sea, pues así como él eligió, y como nosotros también abogamos y apelamos por nuestro derecho de elegir lo que queramos, pagamos precios y nos arriesgamos a lo que fuera el resultado. Claro, el resultado pues ya lo hemos comentado, pero entonces le tocaba a él. Sin embargo, también, ¿verdad? Pues no te vamos a esperar. O sea, la vida va a continuar y aquí estamos, el sistema aquí estamos y te recibimos, pero te dejamos y te liberamos experimentar lo que quieras, ¿verdad? Nada más que va a haber consecuencias, pues lo quieras o no lo quieras, ¿no? Porque también las relaciones se nutren, también estos lazos con la familia los hay, pero hay unos más fuertes que otros, unos más sanos que otros, y entonces tú es donde vas a elegir, o sea, como decía yo hace rato, o sea, con cuáles sí te juntas más en constelación y cuáles no, ¿verdad? Entonces tenemos un montonal de primos, pero hacemos más clic con unos que con otros, y no es porque no los queramos, simplemente que la frecuencia, lo que se nutre emocionalmente y sentimentalmente es diferente, pero no se deja de reconocer al sistema, ¿no? Y aquí pasamos a la otra frase. Entonces,
pasamos a la otra frase que también se menciona, que la menciona Cerati en esa canción, es poder decir adiós Es crecer. es crecer. Y ¿no? eso es algo que cuesta mucho para cuando empiezas ciertos procesos donde te falta mucha, te falta mucha fortaleza física, mental, emocional, espiritual, o sea, de todas tus áreas de vida, no estás fortalecido, entonces todas las reacciones que van a haber en cadena, en algo te van a pegar. Entonces te desempoderas de elegir crecer porque no puedes decir adiós, y no es una separación siquiera física, hablamos de decirle adiós a una creencia, decirle adiós incluso a nuestras propias versiones anteriores. Duele mucho porque es un... O sí a una persona, o sea, también, bueno, a se una incluye. amistad que creías es que ese es el más básico. A una pareja que creías, oye, yo pensé que iba a durar toda la vida. ¿Y no? Fácil no es. Y de hecho el video de esta canción te lo contextualizan en una familia, como que hay discusión, hay pleitos y demás, y es como que... Hay discordancia. Hay discordancia, exactamente. Y como que te da a entender que hay una separación, no va a haber una fractura, pero tú sabes que es porque va a haber algo mejor después de ese dolor que se atraviese, o sea, va a haber más estabilidad en todos, mental, emocional y de todo tipo. Pero eso es en un pequeño ámbito nada más. Pero eso no te lo podemos asegurar. O sea, tienes que tomar tus riesgos y experimentar, ¿verdad? O sea, lo que decimos siempre, no nos creas. Intenta. Observa dónde te cuesta más decir adiós. Ajá. O dónde te ha costado decir adiós, que todavía te sigues culpando, recriminando, avergonzando. Sí. ¿Y por qué dice es crecer? Bueno, porque... resulte como resulte, no vuelves a ser el mismo. Uh-huh. Porque vas a descubrir otras cosas, vas a haber aprendido otras cosas, vas a haber practicado qué tanto funciona o no ese poder que no te habías animado a usar. Uh-huh. No, yo me acuerdo, ahorita me estaba acordando del libro del Hobbit. Bueno, sobre todo en las películas, porque es donde lo mencionan, donde Gandalf pues invita a Bilbo a una aventura, ¿no? Y esto implica ciertos riesgos, porque pues van a una montaña, ¿no? Donde está un dragón y todo este rollo, ¿no? Entonces Bilbo le pregunta a Gandalf, pero me prometes que voy a regresar, ¿verdad? Y Gandalf le dice, no te puedo prometer que vas a regresar. Pero si regresas, no vas a ser el mismo. No vuelves a ser el mismo. Entonces, la imagen pues, de Bilbo, que es mediano, es chaparrito, pero está con una espada, ¿no? O sea, después de que regresa de esa aventura, entonces no te podemos garantizar que tu vida va a cambiar y sí, éxito, o sea, ser coaches que venden humo, nosotros no somos nada de eso. Pero no vuelves a ser el mismo. Vas a crecer. En algún aspecto vas a crecer. A veces ese crecimiento cuesta trabajo o un largo tiempo reconocerlo porque estás todavía desde el dolor, todavía desde todos estos juicios que te impactaron de alguna manera y no te permiten ver lo que sí hay. Te enfocas en solo ver lo que no hay y no te das cuenta de ese crecimiento, de ese salto que diste, hasta que un día ya de tan hundido estás, ¿no? Ya es cuando viene este proceso de la resiliencia, te levantas y volteas para atrás y dices, cabrón, o sea, todo lo que dejé atrás. En vez de estar echando culpas. Ajá, hay una ilustración, responsabilidad. No sé si la has visto yo, pero es una ilustración muy bonita donde va como un alpinista en una montaña y entonces ve así como que la montaña bien grande, ¿no? Y luego, así como de cara de falta mucho. Entonces hay otra ilustración así, porque son de como varias escenas. Y hay otra donde va a la mitad, entonces se va abriendo la toma y es como ya no está al principio, ya va a la mitad de la montaña. Y luego una tercera ilustración está la montaña completa y entonces él ya está casi, yo creo que ya llegó a la cima y entonces es voltear a ver y decir, o sea, ya no estoy donde empecé, donde estuve, volteé a ver, o sea, qué tanto había avanzado, o sea, ya llegué.
Entonces, el crecimiento va siendo así paulatino, pero tienes que reconocerte lo que sí hay, lo que has logrado, porque eso justo es lo que te va a apalancar para seguirte impulsando. De lo contrario, si te sigues fijando en lo que no hay, en lo que no hubo, porque estamos bugueados en el pasado, viendo es que yo no tuve, es que a mí no me dijeron. Y sí, es una realidad, no lo vamos a negar. En muchas historias de vida sí sucede. No hubo, no sucedió, pero ya no estamos en ese tiempo. El tema es que la mente se engancha. Tienes dos opciones, ¿verdad? O sea, o sigues llorando o al menos lo intentas, ¿no? Y o lloras pero caminas. Ahí la importancia de la interiorización, ¿verdad? De la observación, o sea, que tú te puedes ver desde afuera, ¿no? O sea, de lo que decías ahorita, vas avanzando, pero tú solamente ves el tramo que te falta y no ves todo lo que vas dejando atrás, o sea, todo lo que vas avanzando, los aprendizajes, las experiencias vividas y disfrutadas, porque no tienes esa preparación. Yo por eso le digo mucho a Alice, o sea, está bien padre este tema de la espiritualidad, pero lo tenemos que ir acompañando también con un crecimiento en nuestras capacidades humanas, de observación, de resiliencia, de carácter, de valentía, todas estas cuestiones, y también por el lado psicológico, de saber identificar tu historia, saber por qué haces lo que haces, ¿no? ¿Por qué crees en lo que crees? Y luego ya, ahora sí te llevo a volar bien padre, ¿verdad? Una vez, pero ya estás preparado. A eso, en esa analogía, yo le llamo es entender tu mapa. Y bueno, me acaba de caer al 20, ¿no? En esto que explicas, con lo que yo manejo cuando platico con una persona en acompañamiento terapéutico, yo lo que ayudo es a que entiendan su mapa, pero tienes mucha razón en esa parte. O sea, muchas veces una va a ser la parte de entender el mapa, pero también es como para este viaje, ¿no? Que vas a avanzarle, ¿cuál es tu mochila o tu kit, ¿no? Para el viaje. Y esas son tus herramientas. No traes. Y si no traes. Siento decírtelo, pero no traes. O sea, aquellas herramientas que te puedan proveer de un poquito de seguridad, quítatelas también. O sea, porque luego nos vamos a esa polaridad o a ese extremo de tener placebos, ¿no? Para estar sintiéndonos mejor cada que la vida nos golpea. A lo que yo me refiero con estas herramientas, no solo son herramientas de neurotecnología, no, me refiero como una herramienta como, por ejemplo, el saber observar, el conocerte, el saber cuál es tu vulnerabilidad, o sea, qué es lo que te duele todavía tanto que tantito te lo toquen o te lo mencionen y te detonas. O sea, ese tipo de herramientas son súper poderosas porque si tú te conoces, nadie viene a contarte las muelas y nadie puede venir a decirte tú no puedes volar. Pero más que herramientas son capacidades. O sea, es una analogía. Espérame, y son inherentes, sí, o sea, sí lo entiendo. Pero deberían ser inherentes a tu funcionamiento en todos tus cuerpos, o sea, tanto en el mental, en el físico y en el espiritual. Y cuando los adquieres, están dados. O sea, están dados por hechos que con eso interactúas con las situaciones, ¿no? Yeah. Entonces, una herramienta está sesgada a la decisión o a la determinación de qué uso, qué no uso, a una inteligencia que muchas veces no tenemos. Desarrollar. ¿No? Entonces, por eso son capacidades humanas. Sí, la cuestión nada más yo agregaría es cuando, y es lo que más he observado, cuando no te conoces. Simplemente cuando no te conoces. Por eso siempre alguien viene a influirte, pues a decirte lo que a ti te gusta y tú no lo sabes. Incluso desde la filosofía, o sea, de la filosofía se desprenden un chingo de cosas, tanto la ciencia como otras disciplinas. Y aún así la filosofía no es una ciencia, ¿verdad? No. Pero uno de los propósitos de la filosofía es preguntarnos quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y todo esto te lleva a encontrar tu lugar en el mundo.
¿no? Para tener esa claridad, bueno, o sea, yo soy yo soy el producto de estos años tanto de evolución, de educación, de cultura, de moralidad, Ujú. etcétera. Pero quiero ser este otro. ¿Cuál es esa distancia? ¿No? En torno a eso te puedes mover. Pero antes de empezar a buscar todos estos caminos, todas estas salidas hacia un bien definitivo, define muy bien qué eres y a dónde vas. Y precisamente lo que nos detiene en ese proceso, ¿no? De cuando decimos quiero hacer esto o quiero ir a tal cosa, muchas veces esto no se sincroniza porque no sé bien con claridad, solo sé lo que quiero, pero no lo tengo bien planteado, definido. Ajá. Entonces, muchas veces en los procesos nos estancamos, más que retroceder, es como que llega un punto donde te estancas, ya no puedes avanzar, a veces ni siquiera retroceder, pero te quedas ahí en ese punto, porque hay cosas ahí que tienes que resolverle de cosas que te están limitando. Puede ser desde una creencia o puede ser hasta desde una misma sinapsis de la mente saboteadora, ¿no? Del miedo a lo desconocido. Y una amiguita de Ensenada, mi amiguita Flor, saludos a Flor, me decía, cuando tú pides un apoyo terapéutico del tipo que sea, ¿no? O se lo pides a Dios, a quien sea, esa energía se va a ir a donde más se ocupe, o sea, donde se necesite para poder seguir avanzando. Porque a veces queremos, sí tenemos firme el propósito y estamos muy enfocados. El tema es que nos vamos encontrando con obstáculos en el camino que no es que la vida nos los ponga, realmente son cosas que nosotros tenemos pendientes desde hace mucho y ahora que estás en este proceso evolutivo se van a presentar porque necesitas resolverlas, porque si no, muchas veces, ¿qué sucede? Sí, lo he estado observando mucho en esto de la Casa de los Famosos, de uno de los participantes que es argentino, y según él se hace mostrar como que sí tiene sentimientos, pero los tiene ocultos, o sea, porque ha sido muy lastimado y cosas así. Y la otra vez, lo poco que mencionó Es muy abusado. platicó de la mamá, o sea, es como él se despidió de Argentina para buscar sus sueños y creo que no ha vuelto. O sea, se la ha pasado aquí en México de reality en reality. Y ok, es su trabajo, pero precisamente esas son las cosas que lo tienen limitado en este trabajo del reality, porque no se ha mostrado como es él, está acorazado y es algo que tiene que resolver. ¿Por qué la gente lo ve como mueble? Pues precisamente porque no está siendo honesto, porque no es él, ¿sí? Y esa es una de las trabas por la que pues la gente no le agradó su personalidad, por ser famosos precisamente, porque ese es su trabajo. El trabajo del famoso pues ese es, ¿no? Entonces, que todo el mundo lo conoce, lo reconoce y demás. Pero ¿por qué no les agrada ese tipo de personalidades? Porque no son honestos, no saben ser auténticos. Están tratando de vivir de una apariencia, de una idea que en realidad está muy vacía y hueca. Entonces sí es muy importante que para a veces decir uno, cuando nos atrevemos a decir un adiós sin tener la claridad de para qué estamos desprendiéndonos de algo, ahí, híjole, te topas con un montón de trabas porque no creces. Ese crecimiento tarda un poco más porque realmente te desviaste mucho hacia el propósito. El propósito puede tener muchos caminos, ¿no? Al final de cuentas llegas. La cuestión es que hay muchísimas luego desviaciones que nos van llevando todas estas cosas cuando no somos honestos con nosotros porque no nos conocemos o no nos sabemos reconocer. Hace unos días en un fragmento que escribía, yo decía eso. El reto aquí es que entre la diversidad, porque no somos islas, no estamos solos, entre tanta diversidad de pensamiento, de formas de ser, te puedas seguir reconociendo. Eso es lo importante. Por más que tú seas de una familia, de un sistema, tú tienes tu individualidad y tienes que saberte reconocer. Cuando no logras hacer eso es porque estás siguiendo fielmente las creencias, tanto las limitantes como las no limitantes, ¿verdad? Porque no podemos decir que todo es malo dentro de un sistema familiar. Sin embargo, o sea, las agarras a las dos por iguales. Y eso es lo que no nos hace evolucionar,
nos involuciona, es decir, nos vuelve una y otra vez estos tragos amargos y de pilón lo estamos heredando. Entonces, hoy vi un video muy temprano que hablaba acerca de, incluso es una canción muy bonita, no sé si es del movimiento feminista o no, pero me pareció muy neutral, la verdad. Y es una de caja. Las izquierdas indefinidas. Algo así. Entonces era una caja donde la estaban pasando de generación en generación y era pesada y eran dolores. Es hasta que alguien rompe ese puente, o sea, de cómo se van heredando esa caja de limitaciones y donde llega alguien que la abre y dice, a ver, no, espérate, yo no voy a estar cargando esto nomás a lo tonto, ¿verdad? Lo estoy interpretando porque no habla nada, solo se escucha la música y está la acción. Entonces es como, yo no voy a cargar ya más esto que está pesado, a ver, lo voy a abrir. Abrir esa caja, que era una caja grande, es como esta interpretación de decir, voy a cuestionar, a ver, ¿por qué tengo que hacer las cosas de esa manera? ¿Por qué hago lo que hago? Ajá, y entonces empieza a sacar piedras de todas formas y tamaños, y eso era lo que estaba pesado. Entonces las empieza a sacar, las empieza como si regresarlas a quien le correspondían, y entonces empieza a integrar nuevos elementos que son como las resoluciones, estas herramientas, pero estas herramientas no me refiero a holísticas, me refiero a de soluciones, de cómo hacer las cosas diferentes. Y las empiezan a dar y se ve donde esta madre se las entrega a su hija, una jovencita, y entonces, que es ella misma, pero vestida de jovencita adolescente, y entonces la chica abre la caja que no es tan pesada y empieza a sacar todas estas cosas que wow, o sea, es diferente. Entonces, eso es precisamente como hacer una reconstrucción de la constelación y regresarle a cada quien lo que le corresponde. Y de pasada le regalas una conciencia o partículas. Algo que hacemos con estas psicomagias es lo malo que te deseen o lo que te endosen del sistema familiar, no lo regresas hacia lo güey, o sea, no es botellita de Jerez, sino más bien es como las regreso a su origen, pero con partículas de conciencia. ¿Cuál conciencia? La que tú hoy en día estás integrando, de lo que ellas o ellos no pudieron hacer y que hoy tú estás teniendo posibilidades, bueno, lo compartes y lo toma quien lo quiere, a quien le alcanza y quien lo elige. Pero ya no te limitas de seguir avanzando. Esa es la magia que yo conecté con esta canción, que me parece súper hermosa, entre otras más que tiene Gustavo Cerati. Flipaste. Ajá, porque el pude decir adiós a eso que yo misma me estaba limitando. No era que me estuvieran poniendo el límite, yo lo hacía de una forma muy inconsciente y en algo que se le llama, en sistémica, se le llama amor ciego al sistema. No era ni siquiera un mandato que nadie me estaba haciendo, más bien era una lealtad sistémica, por amor ciego. Entonces, con esto, pues, los invitamos a que la escuchen esta canción. Si la ponen con el video no le pongan tanta atención, más bien a la letra, la que hay que ponerle un poco de atención y quizás verla con estos ojos. Si ya la conoces y la habías escuchado, pues te invitamos a que la escuches integrando estas nuevas conciencias de cómo aplica en tu vida cotidiana y cómo, si no te has atrevido a dar esos saltos evolutivos, bueno, que entiendas qué te detiene y que pues, no es realmente limitante, ¿verdad? ¿Algo más, Joe, que quieras agregar? A mí no me hagas caso, ¿verdad? No. Busca y experimenta, ten el coraje y el valor para dar esos brincos de fe, ¿no? A pesar de lo que sea. Con sin y a pesar de tus familiares, amigos, no los responsabilices de tus éxitos y de tus fracasos. El único responsable eres tú. La culpa puede ser de muchas cosas, de muchas personas, de tu núcleo familiar, del lugar en donde naciste, de la familia en la que naciste.
todas esas cosas pueden ser las culpables de lo que hoy no eres y quieres ser, pero el responsable ahora eres tú, porque ya sabes. Y el tema no es estar echando culpas o repartiendo culpas, más bien es cuál es la corresponsabilidad de cada parte, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí se escucha la canción. Dice, del mismo dolor. Esa es otra frase bien matona con esta canción, que de ese mismo dolor, porque es inevitable, o sea, decir adiós duele, pero de ese mismo dolor va a venir un amanecer. Y bien dicen, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es una elección. Entonces la polaridad, entonces, ¿qué eliges? Y si ves ese adiós doloroso, pues tú sabes que este es para un nuevo comienzo. No supe Muy padre el rola. Entonces, pues con esto nos despedimos. Poder decir adiós. Es crecer. Y con algo superior no nos referimos a la riqueza o a esas cosas, no. Se refiere a una realidad más contributiva, más ligera, más que va a haber caos, sí, pero aún así puedes seguir plenitud. Viviendo, dejar de estar en modo supervivencia. Que ¿no? vivas esta vida con plenitud. Bueno, también algunos filósofos dicen que la definición de felicidad es ser imperturbable. Eso es ser feliz. Que pase lo que pase, esto no te perturba y te mantiene en ese equilibrio, ¿no? Donde todas tus áreas de vida están lo más plenas o parejitas posibles. No, y pueden estar como estén, pero pues tú estás en ti. Tú estás en ti y puedes ser feliz con, sin. O a pesar de. Sí, porque esos saltos, esos picos de emociones cuando te alegras por algo, cuando disfrutas de algo, sí está muy chido, ¿verdad? Pero no necesariamente eso es felicidad. O sea, por eso la gente tiene esa distorsión de ese significado y no es tal. O sea, por eso la gente busca mucho esa satisfacción inmediata. Aprobatorio. Muchos momentos, aprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí. Pero bueno, yo estoy diciendo nada más. Ok. Pues nos vemos la próxima semana en otro episodio más de nuestra estación café, que hoy fue con agüita fresca porque hace calor. Hace calor todavía. Entonces, pues que tengan un bonito fin de semana. Hidrátense mucho, reflexionen, observen qué les cuesta decir adiós. Y pues bueno, ahí si quieren compartirlo. Haz una meditación, 5 minutos, música tranquila o en silencio y pregúntate quién eres. Todo lo que te venga a la cabeza, no lo respondas ni lo rechaces, solamente obsérvalo. Va. Hasta luego. Bye.